¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo Jesús? Como adventista del séptimo día y que creo en el pronto regreso de Cristo Jesús en gloria y majestad, porque a través de las catástrofes y todo lo que se está viendo en este mundo, las guerras, los conflictos, creo que eso será muy pronto. Y quiero compartir un pequeño mensaje que se encuentra en la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Dice, hace un llamado a todas las personas de corazón sincero y que conocen el precioso llamado que Cristo Jesús hace en Apocalipsis 18, que dice: salid de ella, pueblo mío. Porque hay mucho profeso cristiano todavía que dice creer en Cristo Jesús, y que aún profesando creer en Cristo Jesús y en su palabra, aún siguen conformándose con lo que el mundo ofrece. O sea, aún siguen teniendo un pie en Babilonia. Muchos están como la mujer de Lot. Quieren la salvación, pero sin desprenderse de las vanidades de este mundo. Y aunque hay muchas religiones y hay muchas iglesias, la gente se preguntará, bueno, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Pues la iglesia verdadera es toda aquella que se asemeja o predica la santa y pura verdad que se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: el que tenga oídos, oiga. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la única manera de saber cuál es la iglesia verdadera. Tengo un estudio aquí que se dice llamado. Jesús te llama a salir de Babilonia y a unirse a su iglesia, el redil de Jesús. Aceptarás como las otras personas que han salido de ella y hoy son miembros de la iglesia de Dios. Me da mucha pena tener que decir esto, pero es una gran verdad. En la calle usted encuentra personas que dicen: yo soy testigo de Jehová, yo soy pentecostal, yo soy evangelista, yo soy carismático, yo soy mormón. Pero los que tienen la verdadera y santa pura verdad de Dios, nos da vergüenza decir qué pueblo somos. Y en un libro que me estoy estudiando, que ya pronto lo termino, dice el mensaje final de Dios, en la página, ya les digo, en la página 165, dice algo como esto: ¿y dónde está ese pueblo que tiene la verdad? ¿Dónde se esconde? Y me da mucha pena tener que decirlo. Y yo también me incluyo ahí, porque uno en la calle, la gente le pregunta: ¿y usted a qué iglesia va? Y uno se pone a dar rodeos, como si nos diera vergüenza decir que somos adventistas del séptimo día. Y este libro dice que nosotros, como pueblo adventista del séptimo día, debiéramos de sentirnos orgullosos, porque somos un pueblo profético y que la iglesia es profética, el cual ha levantado Dios a partir de 1844 para dar el último mensaje de amonestación al mundo que perece en la oscuridad. Y ese mensaje no es nada menos ni nada más que el de los tres ángeles, que dice lo siguiente. Voy a leerlo para compartirlo con ustedes, porque es mi deber, nuestro deber, compartir este mensaje, porque la palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 3 y capítulo 33, dice que si nosotros no damos este mensaje, las personas morirán por su pecado, pero esa sangre será mandada de nuestras manos. Por eso, con el anhelo de no ser tal vez acusado por Dios por la pérdida de una alma, pues me tomo el atrevimiento de compartir este mensaje en el día de hoy. Y esto más que todo es para aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser adventistas del séptimo día y todavía se complacen con las tradiciones y las costumbres de este mundo. Porque es que la verdad da mucha tristeza, da mucha pena, porque en definitiva el que queda deshonrado es el nombre de Dios. Y el que se goza de todo esto es Satanás. Porque él dice: míralos, mira cómo se comportan las personas por las cuales tú diste la vida. Mira que no valía de nada tu sacrificio. Mira esto, mira lo otro. Siempre poniendo en duda el poder y la gloria de Dios. Y la palabra de Dios promete
que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El problema es que nosotros queremos vivir la vida cristiana según o bajo nuestro propio criterio, y más no bajo la bendición y dirección de Dios a través de su Santo Espíritu. Dios quiere hacer grandes y maravillosas cosas con su pueblo, pero el pueblo no lo deja. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Permítame, yo hago un alto aquí. Y la gente preguntará, bueno, ¿y quién fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes y todo lo que hay en ellos? Pues eso lo encontramos en el libro de Génesis, el libro de los comienzos. Y adorar al Creador. ¿Y cómo sabemos cuándo debemos adorar al Creador? Pues mi querido amigo, eso lo encontramos en la palabra de Dios, en Éxodo 28 y Génesis 2, 1 al 3. No crea lo que este servidor está diciendo. Vea la Biblia, escudriña la Biblia, lee la Biblia, vívela y compártela. Es la única verdad, no hay otra verdad. El problema es que en el mundo se predica la palabra de Dios, y es mucho lo que se dice, pero poco lo que se practica. También hay que tener en cuenta que la Biblia la están manipulando. Están dando a entender a la gente un mensaje erróneo. En este momento es para vivir en humillación ante Dios, rendirnos, consagrarnos al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados. El tiempo se está acabando. El tiempo es corto. Y solamente los que acepten a Cristo Jesús como su Salvador y Redentor serán salvos. Eso dice la palabra de Dios. Muchos toman el texto de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no son todos los creen. El que cree es el que obedece, porque Cristo Jesús dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y esos mandamientos no son nada más ni nada menos que están en Éxodo 21 al 17. Esa es la regla de oro y por la cual vamos a ser juzgados tú y yo. Pero tenemos que obedecer los principios del cielo. Y sigo leyendo el versículo 7 del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió diciendo, y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones el vino de su fornicación. O sea, un mensaje equivocado. El vino de su fornicación es un mensaje equivocado, porque están llamando a la unidad, a la prosperidad, para que haya paz. Y eso no es lo que quiere Dios. Muchas iglesias hoy en día están predicando la paz, la prosperidad y la riqueza. Dios no quiere que seamos ricos en dinero o en propiedades de este mundo, porque todo eso es vanidad, todo eso se va a acabar. Él nos está llamando a que seamos ricos espirituales, que nos llenemos de su palabra de verdad, pero estamos tomando el mensaje equivocadamente. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El versículo 11: y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Quiero detenerme aquí un momento. La gente hoy en día creen que el día del Señor es el domingo, y así eso no es lo que expresa la palabra de Dios. El día de Dios es su santo día. Cristo Jesús dice: porque yo soy Señor del sábado, en Mateo 12:8,
y en Marcos 2, 27, 28. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si eres fiel a Dios, Dios se encargará de protegerte, de cuidarte y de guardarte, aún en las dificultades más tremendas de la vida. Pero tenemos que ser fieles a Dios. Y más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Porque mira el texto bíblico, el versículo 12 del capítulo 14, lo que dice: aquí está la perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. Les estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. No me estoy inventando nada, simplemente estoy compartiendo algo que ya está escrito. Y continúo compartiendo esta cita que dice en este estudio. Cristo Jesús vino y dio la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser obedientes a ese llamado. Nadie más ha dado la vida por ninguno de nosotros. Fue Cristo Jesús el que murió y dio la vida para que tú y yo seamos salvos por su muerte. Y eso solamente se logra a través de la obediencia. Mire lo que dice este estudio. Dice: la gran Babilonia, Babilonia la grande, en Apocalipsis 17:5. Les voy diciendo los textos y ustedes los leen en sus casas porque me imagino que tendrán Biblia. ¿Qué significa Babilonia? Según Conflicto de los Siglos, dice: la palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Hay mucha religión falsa, por eso hay que leer la Biblia, tener cada uno nuestras propias Biblias en casa y leerlas. ¿Y por qué las tenemos que leer? Porque es de la única manera que no nos engañarán, leyendo nuestras propias Biblias. Sigo leyendo. La madre de las prostitutas espirituales, Roma, le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas, o sea, el catecismo o las catequesis. Las hijas de Babilonia, Roma, Apocalipsis 14:8, que significa el vino. ¿Qué significa el vino? Esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión con los magnates de la tierra. Doctrina de Babilonia. Falso día de reposo, el domingo. Adoración a los santos, idolatría. Inmoralidad del alma, no muerte. Inmortalidad del alma, perdón, no la muerte. El Papa, el vicario de Cristo, que es San Pedro, María, antecesora ante Dios. Estos son enseñanzas erróneas, porque el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. No hay otro medio en cual podamos ser salvos, según Hechos 4:12. No tenemos por qué adorar imágenes ni nada de eso. Y el alma no tiene inmortalidad. Después de muerto, muerto se queda. No hay más historia, no hay más memoria de él, dice la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Las notas del Conflicto de los Siglos dicen lo siguiente: Babilonia ejerce influencia corrupta sobre el mundo enseñando doctrinas que están en contra de las declaraciones más claras de las Sagradas Escrituras. ¿No se ve acaso que la iglesia de hoy lo que se enseña a los hombres es fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia, antes que en las Sagradas Escrituras? Hoy en día don Francisco está diciendo que la palabra de Dios está obsoleta, que va a sacar una nueva Biblia. Entonces, si los que creemos verdaderamente en la palabra de Dios y que conocemos de las profecías, ya sabemos cuál es el cometido de este hombre: llevar a la gente a una total o a un total aborrecimiento a la santa palabra de Dios, a su sagrada escritura, y llevar a la gente a que vivan lo que ellos enseñan o lo que ellos quieran que la gente crea. Y a la gente hay que darle la verdad de Dios, no lo que quieren oír, sino lo que el pueblo necesita oír, porque este mundo pronto va a acabar, según las profecías se están cumpliendo claramente.
Y Dios no quiere que tú te pierdas, Dios quiere salvarte, pero tienes que aceptar que el único medio para poder ser salvo es Cristo Jesús y que hay que obedecer sus santos preceptos. Continúo leyendo. Las denominaciones evangelísticas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellos sin haber aceptado primero la actividad de algún libro aparte de la Biblia. ¿Han visto? Por eso es importante leer la Biblia, porque es de la única manera que no llegaremos a ser engañados. Dice el Conflicto de los Siglos, página 33, sobre las hijas de Babilonia. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación para formar alianza ilícita con el mundo. Y esto es verdad, esto no es inventado, esto está escrito. Muchas iglesias que ejercen una religiosidad aparte de la iglesia de Roma dicen ser iglesias protestantes, pero si se fija uno, viven las mismas doctrinas que ellos porque se complacen con lo que el mundo ofrece, siguen haciendo fiestas paganas, siguen adorando imágenes y siguen adorando a Dios en el día que Él no bendijo ni santificó, porque el único día bendecido y santificado por el Creador desde la creación del mundo es su santo sábado, o como dice la misma Biblia de Jerusalén, el día séptimo, sábado. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que su doctrina derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectores con credos y teorías muy opuestas. O sea, no se vive como se escribe en la palabra de Dios. Espero, mis queridos oyentes y mis queridas oyentes y hermanos, si me están escuchando, que no nos dé vergüenza decir que somos adventistas del séptimo día. Hay un testimonio en este libro que dice que había una señora en un pueblito buscando la verdad de Dios. Y una vez encontró un libro, El Conflicto de los Siglos, que le habían dejado en su casillero, y leyó el libro y encontró que era la verdad de Dios y que la iglesia adventista era la iglesia profética que tenía un mensaje esperanzador para el mundo, que perece en la ignorancia espiritual, que perece en la ceguera espiritual y que no tiene vida espiritual porque no conocen esta verdad. Y dice, y qué raro porque yo llevo muchos años viviendo en este pueblo y nadie me ha hablado, y en ese pueblo habían adventistas. Por eso ella en ese libro dice, ¿y dónde está este pueblo? ¿Dónde está el pueblo que dice tener la verdad? Y nosotros muchas veces estamos como como Jonás. Cristo Jesús nos ha mandado a predicar un mensaje de salvación. Nínive es el mundo. Y el mensaje de salvación es la pronta venida de Cristo Jesús para que la gente se arrepienta. Hay que dar el último mensaje, que es Apocalipsis 14. Pero ¿qué hacemos? Como Jonás, nos metemos debajo de la barca de la iglesia y colocamos la verdad de cabecera para arruncharnos en ellas y gozarnos que tenemos la verdad, pero no la queremos compartir. Y Cristo Jesús en su palabra dice que Él nos ha dado un mensaje con poder, no de cobardía. Entonces nosotros, mi entender es que nosotros no creemos en esa palabra, somos un poco cobardes. ¿Por qué somos cobardes? Porque no queremos compartir la verdad de Dios. Y tenemos que compartirla. Ser fuertes y valientes. Cristo Jesús en su palabra dice, sed fuertes, sed valientes, esforzaos. Pero estamos muy tranquilos, muy cómodos. Y lo que está pasando en el mundo, los terremotos, las tragedias, la inmoralidad, la inmundicia, tantas cosas aberrantes y abominables ante los ojos de Dios, esos son sonidos de trompeta advirtiendo a la gente de que algo
algo terrible está por suceder y que la gente está llamada a que reconozca al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado y lo reconozcamos como el dador de la vida, el único que nos puede salvar, el único que nos puede rescatar, el único que nos puede dar vida eterna, es Cristo Jesús. Por eso es importante dar estos mensajes. Esto es una verdad presente. Don Francisco anda haciendo lo que quiere a nivel del mundo, por todo el mundo, y todo el mundo le está tendiendo la mano. Estamos como los tiempos de Esther, cuando Amán quería que todo el mundo le rindiera adoración y el único que no le rendía adoración era Mardoqueo. Y va a llegar el momento de que de esta potencia mundial aborrezca a aquellos que quieran ser verdaderamente fieles a Dios y a Cristo Jesús. Por eso es importante estos mensajes, porque es tiempo de dar la alerta de que el mundo está en una incertidumbre y hay mucha gente sincera afuera que está buscando la verdad. Y el pueblo de Dios, el pueblo profético y su iglesia profética tiene la verdad, pero está arrullada en ella, la tiene de cabecera, no la quiere compartir. Entonces, si en algo estoy ofendiendo a alguien, le pido perdón, pero me da mucha tristeza que tenemos la verdad de Dios y no la estamos compartiendo. Estamos tan tranquilos como si el mundo o en el mundo no estuviera pasando nada. Miren, sigo leyendo. Llamado a salir de Babilonia, Apocalipsis 18:4. Una nota que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 440, dice lo siguiente: si el mundo no estuviese formalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convertirían por medio del conocimiento de la verdad clara y penetrante de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y tan discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. Otra cosa que encontré en este libro que me estoy leyendo, el mensaje final, dice que nosotros con nuestros argumentos no alcanzamos ni a encender una triste chispa. Dice el Espíritu de Profecía, la mensajera del Señor, que si nosotros con la luz que tenemos hoy y con el conocimiento que Dios nos ha dado, tuviéramos la fe que tuvieran los antiguos, otra cosa sería. Seríamos un pueblo poderoso en las manos de Dios. Pero estamos llenos de conformismo, llenos de neutralidad, llenos de conformidad. Nos hemos conformado con lo que el mundo ofrece. Continúo leyendo. Vendrá el verdadero pastor. Juan 10:16. ¿Por qué vendrán? Dice lo siguiente. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. Mire, esto me da mucha tristeza, porque la mensajera del Señor dice que en la Iglesia Católica hay muchos verdaderos hijos de Dios que no han conocido la verdad de Dios pura y clara como está en su palabra, pero que sin embargo Dios los tiene como fieles porque son fieles al conocimiento que tienen. ¿Y por qué no creen sino eso? Porque los que tienen la verdadera verdad de Dios no han sido capaces de pregonar, no han sido capaces de proclamarla, porque la tenemos guardada debajo la almohada o debajo del almud, como dice la palabra de Dios. Y yo le digo, Señor, que yo no sea uno de ellos, yo quiero ser un instrumento de verdad, yo quiero ser un instrumento útil en las manos de Cristo Jesús. Por eso, con la bendición de Dios, me he tomado hoy el privilegio de que el Señor me use para compartir esta verdad, porque la honra y la gloria se deben ser siempre para nuestro Dios, y nada más, porque todo lo bueno procede de Él. En nosotros no hay nada bueno, solamente Dios es bueno. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. Hay personas en la calle buscando esta preciosa verdad. Ayer, por la misericordia y la gracia de Dios, y estaba yo andando en el centro de Pereira, entre la calle 32, creo que queda San Andresito, me encontré una abuela pidiendo que la pasaran un semáforo. Y una señora se ofreció a pasarle la mano y giró la mirada hacia mí y dijo, no, usted no, él. Me echó la mano, me cogió de gancho y comencé a pasarle la calle. Una abuela lo más de tierna, se llama Blanca.
y me dice, oye, ¿qué cosas tan raras están pasando en el mundo y la gente no cree? Y yo ahí mismo me encomendé al Señor y le dije, Señor, úseme. Y le dije, señora, cierto que sí, me dice sí. Y lo más triste es que Cristo Jesús está por venir y nadie lo cree. Y me preguntaba yo, bueno, y esta señora me dice que va para la iglesia católica, o sea, una iglesia, la catedral que queda en el Parque de Bolívar. Y me está diciendo que Cristo Jesús viene, una abuelita de 90 años y nosotros que tenemos la verdad, me pongo yo en el primer lugar, no somos capaces de decir nada. Y esta abuela me está diciendo que lo que está en el mundo sucediendo es porque Cristo está viniendo y la gente no lo cree. Y le digo, muy cierto, usted tiene toda la razón. Y le digo, abuela, ¿cómo se llama usted? Me dice, yo me llamo Blanca. Le digo, bueno, yo me llamo Clemente. Y me dice, mira Clemente, yo leo la Biblia y yo sé que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Él fue el único que murió por mí. Y digo, ah, qué bien, ¿y qué más sabes? Me dice, y el día del Señor no es el domingo, es el sábado. Bueno, abuela, ¿y qué más sabes? Me dice que Cristo está por venir. Y eso lo creo yo. Y me dice, ¿tú lees la Biblia? Le digo, sí, yo soy adventista del séptimo día. Y me dice, ah, pero eso yo no lo sabía. Le digo, sí, nosotros estamos llamados a proclamar esta preciosa verdad, pero estamos llenos de miedo y no la compartimos. Y pues hay que hacerlo porque es que Cristo está viniendo y hay mucha gente que no conoce esta verdad. Hay mucha gente que no conoce lo que está pasando. Hay mucha gente que no entiende lo que está sucediendo. Y yo me quedé asombrado, digo, Señor, qué vergüenza con este servidor que aún sabiendo no somos capaces de decir nada. Y le doy gracias a Dios por permitirme hablar con esta abuela y hablar con ella un ratico agradable, porque siempre como caminaba tan despacio, es mucho lo que alcanzamos a caminar. Pero estas personas, ella es fiel a Dios con lo que sabe, con lo poquito que sabe. Y me acuerdo de Hechos 8, cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y enséñale al etíope lo que está leyendo en el libro, en las Sagradas Escrituras. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a aclararle la luz a estas personas que aún tienen algo de conocimiento, pero que son fieles a Dios en lo que saben. O si no, para la muestra un botón. Ella iba para una iglesia católica, pero me está hablando de la verdad del sábado. Me está hablando de la verdad de Jesucristo, de que Él murió para que tú y yo seamos salvos. Pero necesita más claridad, más conocimiento. Continúo leyendo. No todos están descontentos con lo estado actual y tienen sed de más luz en cómo buscar el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen, cómo estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo. Y esto es algo que está escrito, no me lo estoy inventando yo, simplemente estoy compartiendo lo que ya está escrito. Y el llamado hoy es este, es un llamado que hace Cristo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice así, Jesús te llama a salir de Babilonia y a unirse a su iglesia, el redil de Jesús. Aceptarás como las otras personas que han salido de ella y hoy son miembros de la iglesia de Dios. Mi querido oyente y mi querido oyente, Cristo Jesús te está invitando hoy a que seas un participante de la iglesia verdadera. Y esa iglesia verdadera solamente la encontramos en la iglesia que predica la santa y pura verdad de Dios. Mucha gente no cree nuestro mensaje porque estamos viviendo una vida cómoda, no practicamos la verdadera verdad. La palabra de Dios, según Mateo 24, se está cumpliendo al pie de la letra. Y tenemos que despertar de este conformismo en el cual estamos viviendo.
Y me permito irme despidiendo de este mensaje a través de la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 11 al 14, que dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, si tú crees verdaderamente que el tiempo está cerca, debemos de despertarnos, ponernos activos en las manos de Cristo Jesús y predicar este precioso mensaje. Pero seguimos pensando que Cristo aún se tarda, pues sigue durmiendo, quédate tranquilo en casa, en la cama, y yendo a la iglesia y comiendo cada día. Hay que compartir la verdad de Dios. Hay que llevar el conocimiento a otras personas. Vivir una vida consagrada en las manos de Cristo Jesús para que no es por lo que hablemos, sino por la vida que llevamos, demostremos al mundo que somos un pueblo diferente, un pueblo peculiar, que fuimos llamados para dar un precioso mensaje a un mundo que perece en la oscuridad. Pero tenemos que ponernos en las manos de Dios para que Él nos haga diferentes, Él nos haga un pueblo peculiar, un pueblo consagrado al Señor, sirviéndole en nuestro diario vivir. Porque no es lo que digamos, es cómo vivimos. El adventismo debe ser un estilo de vida. Continúo leyendo. La noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y esas armas de luz no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. O si no, te invito a que leas Efesios 6, 12 al 18. Allí encontrarás lo que es el arma, la armadura de Dios. Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Mas vistámonos del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Y el versículo 12, y con este sí voy concluyendo, dice lo siguiente: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y el más importante de todos es este: y no os conforméis a este mundo, mas renovaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo siempre he dicho, si usted tiene la palabra de Dios en su mente, está lleno del Espíritu de Dios, eso vas a compartir. Pero si estás llenos de las cosas del mundo, no compartirás sino basura. Y estamos llamados a ser llenos del Espíritu de Dios para que en nuestro diario vivir reflejemos la paz, el gozo y la esperanza y la fe que solo Dios nos puede dar si le permitimos que Él obre en nuestra mente y nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Permítele que Cristo Jesús entre a tu corazón y déjate llenar de la gloria de Dios y vive el Evangelio con poder de lo alto, y vive dándole honra y gloria al Dios creador del cielo y de la tierra, y alábalo, glorifícalo todos los días, pero en especial en su día sagrado, bendecido y santificado por Él desde la creación del mundo. Mi querido oyente, que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga ricamente. Es mi deseo de corazón. Y recuerda, el tiempo es corto. Conságrate a Cristo Jesús y pídele su bendición y dile que te ayude a entender las cosas como Él quiere que las veas y que vivas una vida para la honra y gloria del Altísimo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.